mí es siempre un placer estar acá, estar con gente de la casa, estar con Pablo, con Erika y con todos los que he trabajado y que seguimos trabajando desde el Ministerio de Salud. ¿Cómo le puse? Porque me pidieron un nombre. Yo creo que vi un poco el programa, sé que van a trabajar y ver en los reportes que uno hace. Y uno como ministerio, uno que me pasó también cuando yo estaba en la red, no recibe mucho feedback de la información que manda. Nos hacen llenar bastantes planillas Excel, los COMGE, el GAM, lo de prevención, transmisión vertical en los servicios de salud, así que como que definimos con el equipo mostrarle la información porque es la información que nos permite tomar decisiones de salud pública, que en el fondo es lo que hacemos en el Ministerio de Salud. Así que les voy a hablar, no sé si información estratégica, yo creo que es la información que ustedes nos proveen y creo que era como ponerle feedback desde los servicios de salud, de los centros de atención de vida. El temario voy a partir con la introducción, quiero partir con lo que nosotros estamos trabajando específicamente en esta administración, que estamos casi terminando. Prevención combinada, yo creo que si algo que nosotros hemos hecho en esta administración es trabajar en prevención combinada, en su concepto. Yo un poco majadero a lo mejor insistirlo, pero voy a insistir porque a veces cuando converso con gente me conversan y siento que nos vamos como bueno personal médico y personal de atención clínica, nos vamos casi a lo biomédico, y la prevención combinada es más que eso. La prevención combinada incluye que lo más importante para mí, estando en el Ministerio de Salud, es lo estructural, y desde ahí parte la base de cómo yo llego a las personas usuarias. Entonces creo que eso es súper importante, PrEP, DoxyPrep y todo lo médico, pero creo que lo más importante es lo estructural y lo sociocomportamental. Y lo voy a aterrizar en lo que hemos estado trabajando, en lo que es la planificación estratégica del programa. El programa se actualiza y nos toca actualizarnos, y esto lo hicimos participativo, con sociedad civil, con la academia, con la intersector, intrasector, y ya partimos lo que es la planificación estratégica, que nosotros uno se genera en salud pública planes, y la Estrategia Nacional de Salud también son planes. En el fondo uno no puede hacer cortoplacista, y el programa de VIH nunca tampoco en toda su historia, y las distintas administraciones han sido cortoplacistas. La verdad que hay que pensar en planes, porque las cosas no se logran en un año. Probablemente ustedes hemos visto y han visto, y estando yo acá, no se logran en una administración, no va a pasar. Se necesitan más administraciones, se necesita una política de Estado que nos lleve a cómo mejorar los procesos. Bueno, así es. Compromiso internacional y nacional. Ustedes conocen las metas ONU-SIDA, modelo que ustedes cuando trabajan en lo que es GAM, cómo estamos con la cascada. Indicadores de impacto, voy a partir al final, porque siempre dejamos la prevención de la transmisión, pero voy a partir por la prevención de la transmisión. Cascada de atención, compra, rescate y en sus conclusiones, que además yo creo que las podemos hacer porque tenemos muchas brechas. Acá está lo de prevención combinada, voy a partir específicamente con lo estructural. Entonces, ¿qué es lo estructural? Son intervenciones que promueven un ambiente propicio. Por ejemplo, y que ya me tengo que poner lentes, la descriminalización, las políticas que nosotros tenemos, la ley de antidiscriminación, la ley de atención de personas trans, o por ejemplo ahora que está a punto de salir la política trans. Esas son cosas estructurales que nos ayudan a llegar a las personas. El abordaje de género, contra la violencia, el lenguaje inclusivo, leyes que protegen los derechos, intervenciones en la reducción del estigma y discriminación. Y yo creo que nosotros, en las últimas campañas comunicacionales, hemos trabajado, y nuestro eje transversal del programa es estigma y discriminación. Uno es lo que uno toma como dimensión. A lo mejor nos faltó más en esta administración hablar más de condones, hablar más de test, pero nosotros definimos que teníamos que avanzar en lo que es estigma y discriminación. Después viene lo que es comportamental. Son intervenciones que promueven un comportamiento saludable. Y acá estamos nosotros como personal sanitario en dar información, educación, comunicación, asesorar sobre reducción de riesgos. Y aquí yo creo que es súper importante. Tenemos que empezar a hablar con el Ministerio de Salud en reducción de daño, reducción de riesgo. No decir tú no debes hacer esto, sino fomentar el autocuidado. Hay gente que a veces me critican cuando digo, yo no voy a forzar a alguien a un antivacunas que use vacuna, alguien que no quiere usar condón que no use condón, pero sí te voy a dar las herramientas a esa persona que no use condón que pueda hacer. Yo creo que es como uno hace una reducción de daño. Yo creo que eso para mí como al menos como que también hago intervenciones sanitarias es clave, reducción de daño. Educar en salud, educación sexual integral, y también hay que desmitificar. Yo sé que hay que avanzar,
pero sí se hace educación sexual en los colegios. El séptimo año tiene educación sexual, se hacen clases de infección de transmisión sexual. Entonces, también hablar que no tenemos nada de educación sexual probablemente falta bastante, pero que no tuve, que no se hace, que no se ha hecho, eso tampoco está así. Programas de educación entre pares, campañas de marketing social, o lo que nosotros llamamos campañas comunicacionales. Y finalmente, no voy a hablar casi nada porque ustedes todos las conocen, les gusta hablar de los biomédicos, que son las intervenciones con métodos clínicos y médicos, que ahí están todos, no voy a hablar. Y nosotros, ¿cómo la aterrizamos? Yo creo que nosotros ya la planificación que les decía, nosotros estamos aterrizando en 3 ejes, o 3 dimensiones en realidad. Lo que es infraestructura, nosotros estamos hablando como gobernanza, lo que es comportamental sociocultural, y lo biomédico, que es importante, introduciendo un concepto que es súper importante, un enfoque clínico centrado en la persona. Y esto es básico porque las nuevas indicaciones, las nuevas tendencias en medicina, los enfoques deben ser centrados en la persona. Bueno, y finalmente a lo que nosotros llegamos y lo que vamos a trabajar del 25 al 30, entonces tenemos 3 dimensiones. La 3 dimensión de gobernanza, que ya expliqué, la dimensión sociocultural, y el enfoque, la dimensión clínica con enfoque centrado en la persona, que son las más importantes, son las que describí, están los ejes estratégicos que definimos, y lo más importante son los ejes también, así como tenemos 3 dimensiones que son la orgánica que constituyen esto, tenemos las dimensiones transversales, rectoría y regulación, somos salud pública, entonces hacemos la normativa respectiva, la otra transversal, la dimensión que habla de estigma y discriminación, y otra importantísima transversal son las estrategias de comunicación e información masiva. No hay vasito así ¿no? No sale aquí. Se ve medio feo, claro. De los compromisos y metas mundiales tampoco, porque ustedes muchos han estado en mis presentaciones, así que ahora me voy a enfocar como en otras cosas que me importa de esto, en no solo reducir 95, que lo vamos a ver, pero acá quiero enfocarme en lo de infecciones de transmisión sexual. También en metas, tenemos 90% de reducción de sífilis, 90% de incidencia de gonorrea, y así también tenemos las metas que son en la prevención de la transmisión vertical de la sífilis, de VIH, y lo que es la ENTI+, que incluye hepatitis B, chagas. Bueno, esto ya ustedes lo conocen, son las cifras que nosotros como Ministerio transparentamos, son las tasas de VIH en los últimos años, quinquenio no ha ido aumentando, nosotros somos cautos del Ministerio de Salud, las cifras están estabilizadas con una tendencia a la disminución. De sífilis, nosotros teníamos claro que las cifras están aumentando, como ustedes pueden ver, hacia el ascenso, tenemos que trabajar en lo que es sífilis. En gonorrea, lamentablemente también están aumentando. En hepatitis B van bajando, y esto ustedes saben por qué, lo clave que es tener una vacuna, si pudiésemos tener vacunas, se están desarrollando vacunas para otras cosas, entre ellas monococo, en Inglaterra se están promoviendo, las vacunas salvan vidas. Y lo que es hepatitis C también ustedes saben, no hay vacuna y también tenemos un aumento de lo que es hepatitis C. Novedades también que tenemos desde el Ministerio de Salud, este año se publicó, tenemos dentro de lo epidemiológico, tenemos el último informe epidemiológico de sífilis desde el 22, yo creo que está por salir el 24, y sacamos esto lo hacemos en conjunto con la epidemiología, el informe epidemiológico de gonorrea al año 24, ustedes pueden cómo ven las cifras. Recuerden que tuvimos un aumento hacia el 2017 y 2018, después pandemia, por tanto ahí tampoco se testeaba tanto, y ya mejorando y recuperando los niveles de testeo, al menos en VIH, ustedes pueden ver que también gonorrea cómo ha ido aumentando, por tanto preocupante. Sífilis y gonorrea son infecciones de transmisión importantes que tenemos que poner atención y que tenemos que hacer reducción de daño. Que también tenemos novedades, tenemos esto que yo creo que todos también nosotros nos mandamos, que es la norma de vigilancia de VIH, nueva también, es 25, que es nuevo, que esto es motivarnos a notificar bien. Yo sé que ustedes no hacen directamente la notificación en el dirigida, pero sí participan directamente en lo que es el llevar el control y que el personal médico haga como tenga que hacer el procedimiento. Gracias.
Entonces, ¿qué es clave acá? Bueno, el manejo de contacto, yo creo que léansela porque tenemos que hacer más manejo de contacto de todas las personas que han tenido contacto con la persona que tiene una infección de transmisión sexual y VIH. Y además acá lo importante para nosotros en epidemiología y en el programa nacional es notificar bien, que notifiquen cuando el diagnóstico clínico está establecido. No basta la confirmación del ISP, eso para los que trabajamos desde hace antiguo era lo que nosotros hacíamos el ENO, hacíamos la clasificación, la etapificación, eso ya no es. En Epivigila uno notifica con CD4 y con categoría clínica, y ahí está el diagnóstico. No pongan cero, por favor, que eso es lo peor que nos puede pasar como país, porque en realidad los ceros después van al conteo de etapa SIDA y vamos a tener, yo no digo que no tengamos personas en etapa SIDA, tenemos, pero probablemente tengamos más si nos ponen cero cada vez que van a notificar a una persona con la infección por VIH. Estos son los compromisos que también lo hemos visto bastante en las presentaciones que yo he hecho, así que no voy a ahondar mucho en esto, pero básicamente nosotros tenemos la Estrategia Nacional de Salud que se enfoca 2021 al 2030 en disminuir la incidencia de VIH con tres resultados esperados. Aumentar la detección, fortalecer lo que es la prevención combinada y fortalecer el ingreso precoz, tratamiento y adherencia de las personas que están en los. Y el otro resultado, que uno nunca lo menciona mucho, que es de la prevención de la transmisión vertical, básicamente avanzar a la eliminación de esta enfermedad. De esto hemos avanzado bastante. Desde el 2010 los Estados miembros de la OPS se han comprometido con la doble eliminación, que es la transmisión de sífilis y VIH. Y ya desde el 2017 se incorpora lo que es la eliminación plus, que incorpora Chagas y hepatitis B. Propone una política pública coordinada, centrada en las personas, otra vez, de las 4 patologías, donde la pareja y el recién nacido están en el eje, y nosotros tenemos que hacer la atención clínica, los recursos, los tamizajes, obviamente que están estandarizados de acuerdo a las distintas guías, están separadas por ahora. Yo creo que en el futuro esto debiera ser una norma unificada de la prevención de la transmisión vertical de estas 4 patologías. Por ahora tenemos sífilis y VIH, nosotros ya terminamos la de VIH sífilis, esperamos que salga a fin de año o a principios de 2026, pero ya está lista al menos de parte de nosotros, en revisión por jurídica. Chaga está separada de lo que es hepatitis, pero yo creo que el futuro el MinSal debe hacer. Vigilancia epidemiológica y obviamente derechos humanos con decisiones informadas, comunicación e información. Trabajamos en forma conjunta, la verdad que este es un monitoreo que se hace desde el nivel central, pero donde participan todos los ejes o los sectores, participa básicamente desde ustedes, donde parten de la red, después el Servicio de Salud, se le informa a la Serena y la Serena al Ministerio de Salud, con lo cual generamos que lo más importante, dentro de las cosas más importantes, es mejorar las auditorías, hacer auditoría de los casos de sífilis congénita, de VIH, que rescatar a las personas, poder seguir y terminar los casos donde el algoritmo diagnóstico de los recién nacidos también es importante terminarlo en las mujeres que ustedes ven, en las personas gestantes que ustedes ven y que están en tratamiento por VIH, que tienen a su bebé. Hay que hacer el seguimiento y cerrar los casos, porque muchas veces no se hace el cierre de caso y se asume que él o la recién nacidos son negativos. Acá podemos ver ya más números, yo creo que esto es importante que los veamos. Entonces, comparando Chile con el contexto latinoamericano y las coberturas. Entonces, tenemos cobertura en Latinoamérica que bordean alrededor del, en el mejor de los casos, 80%. Entonces, podemos ver que nosotros tenemos una cobertura global que incluye gestación y parto de un 99%. O sea, las personas gestantes están accediendo al testeo y al tamizaje. Eso en VIH, que es lo rojo y lo amarillo es sífilis. Entonces, en VIH y en sífilis, básicamente las coberturas globales son más o menos iguales a un 99%. Pero las coberturas de gestación son las que bajan, entonces llegan a un 90%. Entonces estamos perdiendo un 10%, por tanto son oportunidades perdidas donde tenemos que mejorar los tamizajes de las personas gestantes, porque en algún minuto del control perinatal hay algo que está pasando o que no está accediendo, no estamos llegando bien a las personas más vulnerables, donde tenemos que llegar y testearlo
tenemos oportunidades perdidas en el sistema, la coordinación a veces intersectorial no funciona, ustedes también que trabajan con privado público, cuando a veces se atienden, no a veces, muchas personas acceden a los bonos PAD y se nos pierden también ahí, o se pierden las gestantes y estamos todos en Metropolitana buscando, pero yo también he estado en algunos chats cuando tenemos alguna persona gestante perdida y nos avisamos dónde puede llegar esa persona que no está testeada o está en reactivo, etc. En relación a las coberturas de tratamiento, recordar que el tratamiento en sífilis es, yo tengo que lograr que la persona acceda a su benzatina inmediatamente con BDRL, que sea reactivo independiente de lo que se haya confirmado, así está la normativa, por tanto tengo que llegar a una cobertura alta, la cobertura de gestación en primera dosis de la penicilina es de un 90%, tenemos que avanzar, tenemos que llegar a la inyección de todas estas personas gestantes y cae siempre en los contactos la cobertura y tratamiento de las parejas, que en las curvas amarillas que ven ustedes acá cae un 60%, entonces tenemos que insistir en manejo de contacto, que la pareja de esta persona gestante acceda al control, tratamiento y seguimiento de la sífilis. En VIH las coberturas en general yo creo que están muy buenas, con cobertura de gestación de terapia antirretroviral de un 96% y con una cobertura del parto de 94%. Y nunca, o sea, es complejo llegar a los 100 porque siempre tenemos dentro de poblaciones vulnerables, personas que llegan muy tardías o no tienen control prenatal y nos pasa a todos que en los centros de repente llegan casi inexpulsivos, incluso a veces no se alcanza a hacer el test o no se alcanza a pasar la ZT o no le alcanza a dar la nevirapina por tiempos básicamente y se completa el protocolo muchas veces con la o el recién nacido que recibe el antirretroviral, pero no se considera un protocolo bien hecho propiamente. De los indicadores de impacto los vemos acá. Voy a saltar tiro con esto. Ustedes saben que estamos también metas de la eliminación. En algún minuto, en el 2017-18, se trató de hacer este ejercicio de poder hacer, verificar que Chile fuera un país con eliminación del VIH y la sífilis. Sin embargo, por motivos administrativos no se ha logrado, porque es muy complejo lo que tenemos que demostrar, que a cada una de las personas que están en control se le hacen los testeos y yo lo tengo que demostrar en su curso de su carnet prenatal. En el fondo tengo que demostrar, por ejemplo, que a la persona se le han tomado los 4 BDRL, que se han hecho los 2 VIH, que ha seguido los controles y eso que nosotros tengamos estandarizado en un sistema informático. No sé si es imposible, pero yo creo que nos falta todavía para poder tener unificada toda la información que tenemos desde la atención primaria hacia los centros, y que nosotros también podamos monitorearlo desde el nivel central. En VIH estamos en rango cercano a la eliminación, sin embargo, lamentablemente tenemos todos los años niños y niñas con diagnóstico de VIH. El año pasado tuvimos 5, tan asterisco porque siempre hay información que está es como que hay que actualizarla cada vez y además corregimos hacia atrás. Porque, por ejemplo, un niño o una niña que nace ahora, tiene 2 años, o que diagnosticamos ahora, que tenga 2 años, hay que hacer la corrección hacia atrás. Entonces es móvil ese indicador. Y en sífilis también lamentablemente tenemos niños y niñas que nacen con sífilis congénita. Ustedes pueden ver que es más o menos el mismo número, 5 es lo que tenemos al año. Son 29 en sífilis y en VIH son 5. Entonces ahí tienen las tasas de transmisión materno-infantil de VIH, VIH congénito y de sífilis. Entonces, los desafíos yo creo que podemos mejorar nosotros en red, mejorar los registros. Yo creo que igual hay subregistros, tenemos que mejorar las notificaciones, la coordinación que yo comentaba, la coordinación e integración sectorial e intersectorial para el control de las personas, oportunidades perdidas, que acceso, muchas personas no acceden como debieran acceder o no se hace el test donde se debiera hacer o se manda a alguna parte. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar toda la instancia cuando una persona gestante llega a la atención sanitaria para que la testemos. Los rescates, que ustedes lo hacen muy bien y tenemos que seguir mejorando en los rescates. Dirigir esfuerzos para diagnosticar y tratar durante la gestación a la persona, el manejo de contacto
y como todos nos decía que tenemos un eje propiamente tal que es sociocultural y además una dimensión transversal, la información, comunicación y educación, como escuchaba también de la machona que me antecedía, como nosotros en los centros de atención somos los indicados a hacer también educación sanitaria, que es parte de nuestro rol. Pasando ahora al resto, darle algunas. Estamos con nuestra campaña comunicacional que se viene, estamos a puertas de la campaña 25. No les voy a hacer ningún spoiler, pero les voy a mostrar esto. Más adelante también voy a insistir en esto, porque yo creo que a veces todavía hay personas que no lo entienden. Tenemos 3 gráficos de la información sobre personas que viven en Chile. Uno, que es el grafiquito más chico, en verde, son las personas notificadas. Son las personas que yo ingreso a la epidemia. Por tanto, como ya lo decía, si yo no tengo CD4 clínicas, no las tengo. Por tanto, tengo una pérdida. Por tanto, yo ya no tengo una notificación al 100%. Por tanto, ese es mi grupo más chico. Ahora, es distinto una persona que está notificada en Epivigilia, eso no tiene nada que ver si está en el GEL, no está en el GEL, está en tratamiento o no tratamiento. Yo creo que todos entendemos eso. Si no lo entendemos, yo creo que es el momento de entenderlo, que esto es un sistema de vigilancia epidemiológica, no tiene que ver con el GES, pero obviamente tal, el GES es otra cosa. El GES tiene que ver con la atención de las personas. Después tenemos el total de personas confirmadas por el sistema de salud, que es donde lo teníamos, y esto es una ventaja de tenerlo. Nosotros tenemos un sistema centralizado en el ISP, donde todas las muestras confluyen al ISP. Por tanto, yo tengo todo lo que me llega al ISP, no tengo sesgo de tener 2 o 3 hospitales, que hay repeticiones de muestras, se cruzan, registran muestra anterior. Imagínense también qué pasaría si tuviéramos varios centros. Yo sé que hay una conversación reciente, centralización versus descentralización, pero yo lo voy a presentar de la forma positiva como lo veo acá. Lo que estoy presentando en la centralización de tener un centro único de confirmación. Por ejemplo, yo tengo casos confirmados todos los años. Y acá voy a insistir. ¿Son nuevos casos? No. No son casos nuevos. Son casos nuevos confirmados. Pero no son los casos nuevos que yo tengo en forma anual. Por tanto, los números de casos del ISP no corresponden al número de nuevos casos que yo tengo de mi epidemia de VIH. Y finalmente yo tengo el globo final, que son las personas que yo estimo que tengo en el país, y eso lo dan por estadística. Entonces, entendiendo eso, yo tengo actualmente, de acuerdo a las cifras que ustedes nos dan también, y esto depende de los centros, el ISP, etc., tenemos actualmente, de acuerdo a las últimas cifras, un espectrum tenemos alrededor de 91.000 personas que viven con VIH en nuestro país. Recordar siempre que esto no es estático, que esto tiene rangos. Y el rango va, de lo que da un programa estadístico que se llama Spectrum, entre 79.000 y 98.000. Tenemos una prevalencia de 0,7 estimada, son todas cifras estimadas, y las nuevas infecciones que nosotros estimamos para el año 2024 son 4.000. Por tanto, nosotros trabajamos con ese número que acá sale, que es diferente, de los 4.327 casos que el ISP confirmó en el año 2024. Esta es nuestra cascada, la cascada cómo va. Hemos hecho esfuerzos, desde que se incorporó el test visual, el autotest, se está haciendo diagnóstico de acuerdo a nuestras estimaciones. Nosotros tenemos un 95% en el primer pilar. En el segundo pilar estamos en deficiencia y nosotros tenemos que avanzar, en vincular, en llegar resultados, a pedir que las personas adhieran. Lamentablemente tenemos un 75% en el segundo pilar. Y el tercer pilar, que demuestra que como centro sanitario lo hacemos bien, en el sentido que las personas que están en control, que están en tratamiento, logran una carga viral indetectable, pero eso también habla de cómo lo hacemos en los centros, de un 95%, porque estas personas que están en terapia, un 95% de las personas tienen una carga viral indetectable, por tanto no transmiten el VIH a otras personas. De acuerdo a los datos también GAM que nosotros vemos, que son los que nosotros les pedimos, que en esta planilla vemos los esquemas de inicio a personas que inician terapia al 2024, que está muy acorde con lo que dice nuestra norma técnica administrativa, como es la bajada GEF. Tenemos un 74% de las personas que están con el esquema preferente. Desde la OMS también un esquema preferente en las guías internacionales, sigue siendo la tenofovir, la dolutegravir, dentro de las principales drogas que están en todas las guías internacionales, incluyendo la nuestra.
Así que el 74% de las personas están con TLD, un 16% están con abacavir-latudina dolutegravir. Yo creo que hay que ir avanzando. Todos sabemos el riesgo cardiovascular que implica abacavir, por tanto yo creo que hay que ir moviendo esos esquemas y evidentemente también todo lo que tenga un booster, como podría ser ritonavir, los covistat, son cosas que ya tampoco se recomiendan de primera línea para el inicio de las personas que vienen con VIH, tampoco es Favirenz o ripivirina, así que yo creo que son esquemas que tienen que moverse. Esto es como el desglosado un poco en específico, que es el número de personas que se reportan en los centros, un número importante con dolutegravir, como lo mencioné. Tenemos 3 canastas en el GES, la canasta de inicio, la canasta de rescate y después de los multitratados. Y en las canastas de rescate ustedes tienen que ver, que ustedes lo saben, no es una sorpresa, un esquema que probablemente, y que nosotros sabemos como ministerio, sabemos que además, pese a que nosotros quisiéramos que hubiese quedado en el decreto original como canasta de inicio, no quedó por restricción presupuestaria porque el costo fue muy alto cuando se hizo ese estudio, por tanto no quedó inicialmente como se pudiese haber querido, así que está en la canasta de rescate. Y acá el rescate que ustedes nos cuentan que dicen que es rescate, entonces son 1.297 personas en el fondo del esquema que predomina en una canasta de rescate. Y el resto también como TLD, que es como 1.600. Y las canastas de rescate para personas multiresistentes, que es una canasta que se amplió, que no es tan rígida como eran las canastas de antes, que bueno, ojalá que haya menos personas en esta canasta de 320 personas. También otras cosas que nosotros nos preguntamos es sobre la entrega multimed, nosotros OMS y nosotros que salió directamente. Esto partió en pandemia, que nosotros indicamos y tuvimos ordinario en relación a favorecer que las personas que acceden a los centros sanitarios puedan recoger su medicación por 2 o 3 meses o más, dependiendo de cómo lo defina cada uno de los centros hospitalarios, porque entendemos que es un beneficio para todos y de hecho los mismos pacientes privados cuentan que cuando tienen parejas o contactos públicos les llama mucho la atención que entreguen 3 frascos o un frasco ahora que el TLD de 3 meses. Entonces eso es una cosa muy buena que yo creo que llegó para quedarse en la pandemia y nosotros la reforzamos con el ordinario 16-14 de ahora de junio, que en el fondo es favorecer la entrega de terapia antirretroviral multimed. Entiendo las limitaciones que hay también, entiendo que probablemente las fechas de vencimiento están medias al tope, yo creo que hay que ir trabajando con eso, pero la verdad que es lo que nosotros, de al menos a nivel central, es lo que favorecemos. Sin embargo, ustedes pueden ver ahí que el número de personas usuarias que están en esto es 22.000, podríamos llegar a más personas, pero entiendo que esto también, como parte del trabajo que nosotros trabajamos descentralizado, es que cada red organiza de mejor forma como quiere llegar a sus personas usuarias. Yo creo que eso también es la plasticidad que permite la red. Por supuesto también el ordinario no los obliga a esto, porque hay condiciones que las personas necesitan para acceder. No toda persona puede acceder, si no es adherente no debiera acceder a esto, evidentemente, si voy a partir de una terapia tampoco. Yo creo que están los resguardos en el ordinario. VIH y COMGES. Yo creo que esto era un COMGES, cambió el COMGES, lamentablemente, pero igual nosotros lo vamos a monitorear. Desde el 2020 al 2023 el VIH partió, fue parte de los compromisos de gestión de redes asistenciales. Esta información nos permite tener información de población bajo control, de terapia antirretroviral, de la supresión viral, un poco nos hace mirar la cascada desde otro punto de vista. Además nos permite ver la información desagregada por región, por servicio de salud, por establecimiento, sexo y rango etario. Y actualmente está liderada desde el programa, nosotros en el 2024-2025 estamos monitoreando estrategias en personas viviendo con VIH, de la población bajo control que se encuentra en terapia antirretroviral, para saber cuántas personas están en terapia. En el fondo esto refleja el segundo pilar de la cascada, y el tercer pilar que también un poco refleja esto, las personas que están en terapia y con una carga viral indetectable en el periodo. Hacemos la evaluación anual y además para facilitarles esto, yo creo que esa es la idea, es que esto debe conversar necesariamente con su REM.
Así que tienen que hablar con sus estadísticos, porque en el fondo yo no debería tener todas informaciones paralelas, informarle a mi estadístico, mi red, ni informarle al Ministerio de Salud mi reporte. Por tanto, la idea es que la información converse y que uno tenga que hacer el menos número de planillas que tenga. Entonces, del protocolo rescate 2022-23, que esto era COMGES, tuvimos un número de personas rescatadas que fue importante, 2.783 y 2.242. Y empezamos también a ver, bueno, yo creo que muchas personas a las cuales se le ha aplicado alguna rescate. Así que no necesariamente rescatadas. Así que creo que tenemos que trabajar en eso, porque el número, porque finalmente el que regresa tal es 1.000, entonces igual tengo una pérdida de 2.000. Entonces yo creo que hay que, no solo basta con hacer el acercamiento, yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando en el protocolo de rescate, no sé, tenéis que imaginarse, ¿no? O tenemos que, porque yo creo que tenemos que seguir trabajando, porque en el fondo es cómo podemos aumentar las personas que tributan al segundo pilar. Dentro de entendiendo que nosotros estamos casi en el horno del informe epidemiológico de VIH de este año. Yo creo que el próximo mes ya debería estar publicado, así que se los vamos a mandar, que engloba todo, porque el último recuerden que es del 2021. Pero para trabajar sólido hicimos el informe 2024, que junta toda la administración. Entonces me llegó con meningitis, que es como obvio, se hace el cultivo y yo hago el diagnóstico de meningitis criptotóxica. Yo creo que tenemos que ir avanzando hacia el testeo de personas con CD4 bajo, porque sí, esa es una realidad en nuestro país, tener meningitis criptotóxica. Son pocos casos, pero igual tenemos. Entonces acá podemos ver que dividimos personas en terapia con recuento de CD4 menos de 200, que esto es lo que dice la OMS, sometidas a pruebas de infección criptotóxica, que serían 539, personas sometidas a pruebas de infección criptotóxica con resultados positivos 45, y personas con estas mismas condiciones que fueron tratadas 41. Entonces, básicamente, hacia donde van todos los modelos a hacer cascada, que es un poco esto de una cascada. ¿Cuánto diagnostiqué? ¿Cuántos traté? ¿Cuántos se curaron? Un poco, lo mismo. Y en histoplasma yo creo que esto igual nos sorprendió tener, yo creo que todos teníamos esta sensación de que había personas con histoplasma. El dato, el primero que tenemos es del 2024, y tenemos un total de 34 hombres y 7 mujeres. Si bien es cierto, histoplasma no es un hongo endémico de Chile, sí está muy asociado con inmigrantes. Entonces yo creo que tenemos que ir viendo cómo se comporta histoplasma. No lo puse acá, pero conversar de tuberculosis, yo creo que igual tenemos que trabajar más en tuberculosis. Yo creo que son dos normas, la norma nuestra, la norma del programa, del PROCER, que conversan efectivamente. Por tanto, nosotros en el último decreto incorporamos el IGRA, por tanto un poco la motivar a que hagan el IGRA. Yo sé que también está con ciertas especificaciones, en personas con CD4 más de 350 o que no se disponga de PPD. Por tanto, está la alternativa para que se haga. Yo creo que hay que hacerlo más para poder crear también nuestra cascada. ¿Cuántas personas ingreso? ¿Cuántas personas hago un estudio de TB latente? ¿Cuántas personas trato por TB latente? ¿Y cuántas personas completan el tratamiento de TB latente? Yo creo que eso es clave. Yo creo que no lo quise mostrar acá, pero es un desafío que tenemos que avanzar. Desafío, registro actualizado, mantener la misma fuente. Yo creo que eso es importante, la misma metodología cuando yo voy a hacer los reportes, porque a veces no nos cansan un poco y la tele un poco de repente, ¿sabes qué? No me cansa el dato, el año pasado no. ¿Cómo van a tener los pacientes que el año pasado se tienen ingresos? De repente a veces las tablas los Excel como que no conversan. Revisar los conceptos que están descritos en las normas que nosotros tenemos, qué es la población bajo control, que realmente también tenemos algunas diferencias o discusiones relacionadas a eso. ¿Qué es abandono? ¿Qué es rescate? ¿Qué es supresión viral? Revisar y evaluar los motivos por los cuales las personas que tienen carga viral más de 1.000 están abandonando, o por qué tienen más de 1.000, priorizar la atención para realizar intervenciones, reforzar la educación, comunicación, adherencia, descartar obviamente resistencia, aumentar también el número de personas que están en terapia con carga viral vigente. También nos pasa que son usuarias que están en terapia, están inyectables, pero que no vienen tanto los controles o que no se hacen los exámenes. Yo quiero que agradecerles todo el equipo, todo el trabajo que ustedes hacen, porque los datos que ustedes nos envían, nos colaboran para poder tener una data sólida, tener registros que nos sirvan, poder ir mejorando la política pública en nuestro país.
agradecer a mi equipo que me ha ayudado toda esta administración, me estoy despidiendo, pero probablemente sea la última vez acá, así que yo creo que agradecerle el espacio, agradecerle que nos manden información, invitarlo a ver nuestra serie y eso. Un 90% de los chilenos no sabe qué es la xerofobia. Por eso hicimos esta serie. Minsal presenta Sobre la Mesa, la nueva serie que habla del VIH y las ITS, ya disponible en seriesobrelamesa.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bueno, ustedes saben que como todas series, siempre todas series tienen una segunda temporada. No les voy a adelantar nada, pero tenemos una campaña 25. Muchas gracias.